UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a esta sesión de Derecho Constitucional. Mi nombre es Juan Manuel Herreros López y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia de Madrid. La sesión de hoy está dedicada a la eficacia de los derechos constitucionales ante los tribunales. Los derechos, en nuestro orden constitucional, están concebidos como derechos subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los derechos constitucionales, al menos en su mayoría, pueden ser alegados, pueden ser invocados ante los tribunales, incluso sin previo desarrollo legislativo. Esto es lo que conocemos como eficacia directa e inmediata de los derechos. Acabo de decir que esta característica de los derechos, la posibilidad de ser invocados incluso sin desarrollo legislativo previo ante los tribunales, es predicable de la mayoría de los derechos reconocidos en la Constitución. De la mayoría significa que no necesariamente de todos. Me explico. Esta eficacia directa e inmediata, esta posibilidad de alegar los derechos ante los tribunales incluso sin desarrollo legislativo previo, es clara y no se discute cuando hablamos del principio de igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución, o cuando hablamos de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en los artículos 15 a 29 de la Constitución. También es clara esta eficacia directa e inmediata ante los tribunales cuando nos referimos a los derechos y deberes constitucionales, es decir, aquellos que se reconocen entre los artículos 30 a 38 de la Constitución. En todos estos casos, la posibilidad de alegar ante los tribunales los derechos que en estos preceptos, en estos artículos de la Constitución se reconocen, es algo que no se discute. Hay que advertir que esta posibilidad no significa que los derechos no puedan ser desarrollados legislativamente. Pueden, incluso deben ser desarrollados en algunos casos. Lo que estamos diciendo es que en el supuesto de que alguno de estos derechos no haya sido objeto de desarrollo legislativo, aún así se pueden invocar, al menos en los términos en los que han sido reconocidos por la Constitución. La posibilidad de invocar de forma directa e inmediata derechos ante los tribunales ya no es tan clara en el caso de los principios rectores de la política social y económica. Es decir, los principios reconocidos entre los artículos 39 y siguientes de la Constitución, todos aquellos que se sitúan en el capítulo tercero del título primero de la Constitución. En este capítulo tercero realmente nos encontramos con preceptos de naturaleza diversa. Ahí hallamos principios programáticos, mandatos al legislador o derechos de configuración legal. En todos los casos, y de acuerdo con el artículo 53, apartado tercero de la Constitución, hablamos de derechos que requieren de un previo desarrollo legislativo para poder ser invocados ante los tribunales. Se necesita de esa legislación previa y solo en ese caso podrán alegarse ante los tribunales y en los términos dispuestos por el legislador. Hay que señalar, no obstante, que en algunos casos nuestro Tribunal Constitucional ha considerado que se puede incurrir en lo que se llama inconstitucionalidad por omisión cuando el legislador, de manera injustificada, no desarrolla alguno de los derechos reconocidos en ese capítulo tercero del título 1. Especialmente se podrá incurrir en esa inconstitucionalidad por omisión cuando la omisión legislativa implique ya no solo la imposibilidad de ejercer alguno de estos derechos, sino que ello implique también la lesión o la imposibilidad de ejercer alguno de los derechos fundamentales a los que antes nos hemos referido.
¿Por qué estos principios rectores de la política social y económica tienen un régimen distinto a los otros derechos? ¿Por qué no pueden ser invocados de forma directa e inmediata ante los tribunales? Bien, el principal motivo es que la mayoría de estos principios, la mayoría de estos derechos tienen un contenido social que en muchos casos implica una prestación, un servicio público, una ayuda por parte del Estado, algo que no siempre es posible y que en todo caso está condicionado por las circunstancias económicas de cada momento. Esa es la razón principal que históricamente ha hecho que este tipo de derechos, este tipo de principios, no tengan esa eficacia directa ante los tribunales. En cualquier caso, no podemos decir que estos derechos, estos principios, carezcan de eficacia alguna. Son principios reconocidos en la Constitución y por lo tanto tienen la fuerza vinculante, la eficacia de la Constitución. Y como dice además el citado artículo 53, apartado 3 de la Constitución, en todo caso deben informar la legislación, la aplicación judicial de las normas y, en general, la actuación de los poderes públicos. Bien, esto es todo por lo que a esta sesión dedicada a la eficacia de los derechos ante los tribunales se refiere. Muchas gracias por la atención prestada.